Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a ver fístulas enterocutáneas. Las fístulas enterocutáneas son conocidas como comunicaciones anormales entre lo que es la piel y el tracto gastrointestinal, con la consecuente salida de los fluidos gastrointestinales. El 90% de las fístulas enterocutáneas son de origen digestivo, principalmente tienen lugar en el intestino delgado, sobre todo en ilion. Tienen un índice de mortalidad entre el 6 y el 21%. Hay mucha prevalencia de desnutrición en estos casos de fístulas enterocutáneas y la principal causa de muerte es la sepsis. Hay varias formas de clasificar las fístulas enterocutáneas, una de ellas es anatómica, según el sitio en donde se generaron, siendo altas, medias o bajas. Pueden ser también clasificadas de acuerdo a las causas, la mayoría de ellas son traumáticas o tras una cirugía. Pueden ser tras una cirugía de enterectomías, colectomías, alguna cirugía por apendicitis. Es muy variado el origen y según la clasificación fisiológica vamos a determinar si son de alto débito cuando el contenido, el fluido a través de la fístula es superior a los 500 mililitros en 24 horas, moderado entre 200 a 500 y fístulas de bajo débito corresponden a las que tienen menos de 200 mililitros de salida en 24 horas. Respecto a la fisiopatología, como habíamos dicho, la mayoría de ellas, entre el 75 y el 85%, ocurren luego de una cirugía y esto puede ser porque haya dehiscencia de las anastomosis o una falla en los sitios de reconexión de las enterotomías, porque haya un flujo de sangre deficiente con la consecuente isquemia y necrosis de la zona, por errores técnico-quirúrgicos o el desplazamiento de los drenajes o un mal emplazamiento de los mismos, porque hayan obstrucciones y también por la presencia de enfermedades concomitantes que cursen con fallas en la cicatrización. La cicatrización va a estar modificada por la capacidad de oxigenación, la presencia de infección, el estado de hidratación del paciente, el flujo sanguíneo, porque como vimos puede condicionar a la hipoxia y a la necrosis, la edad del paciente, la presencia de enfermedades crónicas, la medicación y el estado nutricional. El estado nutricional influye en la cicatrización, sobre todo, por ejemplo, en los casos de desnutrición. El paciente puede tener un déficit de proteínas, de zinc, de vitaminas, sobre todo la vitamina C que interviene en la síntesis de colágeno, y todos estos déficits pueden alterar la actividad celular. También la presencia de anemia e hipoalbuminemia se asocian con disminución en la cicatrización. A su vez, cuando existe desnutrición, el sistema inmunológico no funciona adecuadamente, puede estar deprimido en sus funciones y aumentar el riesgo de infecciones y con ello también una mayor producción o predisposición a que se generen fístulas. Por otro lado, situaciones de obesidad generan una mayor tensión de la piel, con lo cual hay una menor disponibilidad de oxígeno, además de que el tejido adiposo en sí, al estar poco irrigado, tiene una mayor tendencia a la infección y al trauma. Y además, las citoquinas liberadas por el tejido adiposo también pueden predisponer a un mayor estado inflamatorio y con eso dificultar la cicatrización. El diagnóstico por excelencia de una fístula es la fistulografía, que es un estudio que consiste en la inyección de contraste con bario en forma retrógrada desde el orificio de salida hacia el interior y se van tomando distintas placas a distintos niveles y momentos, lo cual permite ver el origen de la fístula, la longitud, la presencia o no de abscesos o infecciones. Siempre se recomienda hacer este estudio entre los 7 y 10 días del posoperatorio porque es cuando se considera que ya el trayecto fistuloso está maduro. Si la lesión aparece en el posoperatorio inmediato, puede deberse a una lesión quirúrgica o de dehiscencia de anastomosis y van a depender. Las fístulas de origen quirúrgico pueden tardar menos o más días en producirse. Las que son consideradas altas o de tipo 1 se producen alrededor del 5.º día posoperatorio, las de yeyuno e ilion entre el 7.º día posoperatorio y las de colon en forma más posterior.
Siempre es importante hacer un examen físico, un interrogatorio de antecedentes quirúrgicos o de patologías previas que puedan predisponer a la fístula, como una enfermedad inflamatoria intestinal, un cáncer o un estado nutricional deteriorado. Dentro de las complicaciones de las fístulas, debido al aumento del débito, sobre todo en las fístulas de alto débito, se produce un desequilibrio hidroelectrolítico en la que se pierde líquidos, sodio, cloro y potasio, además de bicarbonato, magnesio y zinc. Y además son pacientes que ya de por sí están desnutridos y todas estas pérdidas pueden contribuir aún más a ese deterioro del estado nutricional y del déficit de nutrientes. También son pacientes que suelen tener hipoalbuminemia y anemia. La anemia, recordemos que es la deficiencia de hierro en sangre, con lo cual se va a ver afectada la distribución de oxígeno a través de la sangre y se va a producir hipoxia de los tejidos. Todo esto contribuye aún más al enlentecimiento del cierre de la fístula. Además, la sepsis, que es una de las complicaciones principales de las fístulas, se presenta como una infección del tejido necrótico dada por estafilococos y bacterias de la flora intestinal. Y además la sepsis de por sí también contribuye a una disminución en la cicatrización porque conduce también a hipoxia tisular. Se liberan un montón de metabolitos inflamatorios que perjudican el cierre. Por otro lado, ya de por sí el cierre de las heridas es una situación que supone un aumento en el metabolismo. Se utilizan sustratos energéticos como reservas de lípidos y de proteínas y todo eso lleva a una oxidación lipídica constante y un aumento de la glucemia, con lo cual también hay una resistencia a la insulina y un aumento del requerimiento energético. En este cuadro se observan factores que pueden predisponer a un cierre espontáneo de la fístula y aquellos que no. El peor pronóstico lo llevan aquellos pacientes con fístulas enterocutáneas de alto débito, con una enfermedad maligna o enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual el intestino está enfermo o con obstrucción, en los casos que, por ejemplo, el paciente haya recibido radiación o que el tubo digestivo esté discontinuado, pacientes que estén desnutridos con una albúmina menor a 3, con sepsis y también situaciones en las que el paciente se haya sido operado en instituciones diferentes, ¿sí? En los cuales el equipo médico tratante no tenga una historia clínica única a través de la cual pueda reconstruir la historia del paciente y qué fue lo que le fue ocurriendo en su intestino. Las fístulas con un trayecto mayor a 2 centímetros presentan mayor resistencia al flujo y menores pérdidas en comparación con las de menos de 2 centímetros. Los trayectos más largos no suelen epitelizar con mucosa intestinal y es un evento que disminuye la probabilidad de cierre espontáneo. El tratamiento, por un lado, puede ser conservador, es decir, sin necesidad de cirugía, o quirúrgico. El objetivo principal, obviamente, va a ser el cierre de dicha fístula, corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, ni bien ingresa el paciente con la fístula o ni bien se detecta esa fístula estando internado, controlando la sepsis a través de la administración de antibióticos y drenando los abscesos donde haya material purulento, protegiendo la piel alrededor de la fístula y controlando el débito, porque la misma piel se puede infectar y así conducimos a un deterioro en el cierre o un enlentecimiento del mismo. Y además evitar o atenuar la desnutrición, con lo cual puede ser necesario, de hecho lo es, el soporte nutricional. Respecto de la evaluación nutricional, se trata de pacientes, como vimos, que están desnutridos o que pueden llegar a estarlo. De hecho, pueden perder hasta 1 kilo de peso por día. Las pérdidas proteicas son muy importantes, alrededor de los 75 gramos de proteínas por día, a través de las secreciones, y cuanto más cerca esté la fístula del ligamento de Treitz, mayores pérdidas son, que provienen a través de la descamación celular, de secreciones pancreáticas y jugos gástricos, además de que los pacientes muchas veces tienen un aporte de nutrientes inadecuado por falta de ingesta de alimentos, ya sea por hiporexia o porque está contraindicada la vía oral, y además, como vimos, hay situaciones de hipercatabolismo que pueden conducir a una pérdida de la masa magra.
Respecto de la evaluación nutricional, si bien es importante establecer el porcentaje de pérdida de peso si es que hubo, muchas veces pueden haber edemas o deshidratación que condicionan su utilización. Entonces es importante tomar otros parámetros del estado nutricional que hablen de las reservas, tal como el pliegue tricipital o la circunferencia media muscular del brazo. Por otro lado, está bueno medir el examen físico para ver la deficiencia de micronutrientes y, si el hospital cuenta con ello, pruebas de funcionalidad intestinal, tales como el dosaje de la citrulina, como vimos en intestino corto, la longitud del intestino funcionante, el balance de nitrógeno y la contabilización de las pérdidas intestinales y la discriminación de su composición química. Sabemos que el estado nutricional es un factor pronóstico del cierre de las fístulas y es predictor de la mortalidad. Y por otro lado, las situaciones de hipoalbuminemia conducen a edema que interfiere con la función intestinal y con el cierre de las heridas. Los objetivos del tratamiento nutricional apuntan a restablecer la integridad del tracto gastrointestinal, aportar adecuadamente energía, macro y micronutrientes para corregir la desnutrición y la deshidratación y además fomentar a la cicatrización y el cierre de la fístula. El paciente, antes de iniciar soporte nutricional, como vimos en la clase anterior, tiene que estar estable hemodinámicamente, es decir, que haya una volemia normal y sin anemia para que no esté afectado el suministro de oxígeno. La vía de alimentación que vayamos a elegir va a depender del origen de la fístula, es decir, del órgano que esté afectado y localizado la fístula, de la cantidad de débito y de la longitud intestinal que esté disponible y sana para la absorción de los nutrientes. Según la ubicación de la fístula, si la fístula es proximal, se va a utilizar una sonda distal a la fístula, es decir, que vaya más allá de esa fístula o acceder a través de una ostomía. Por ejemplo, se puede utilizar una yeyunostomía o una sonda nasoyeyunal en el caso de que la fístula esté ubicada, por ejemplo, en estómago. En el caso de que la fístula sea distal, por ejemplo en ilion o en colon, se puede utilizar la vía de alimentación oral o enteral porque hay una superficie intestinal suficiente como para permitir la absorción. Si la fístula se encuentra en intestino delgado, donde no se puede asegurar la absorción de nutrientes en forma adecuada, se va a recurrir a la nutrición parenteral. El siguiente es un diagrama de decisión de apoyo nutricional en fístulas enterocutáneas, con lo cual tenemos que ver si existe o no hilio. En el caso de existir hilio, es decir, que no se pueda utilizar el tracto digestivo para alimentar al paciente, va a haber que recurrir a la nutrición parenteral. En el caso de que no exista hilio, es decir, que existan movimientos intestinales y peristálticos, tenemos que pensar en dónde está ubicada la fístula, si a nivel de yeyuno o ilion o si en ilion o colon distal. Si está ubicada en yeyuno o ilion, tenemos que preguntarnos si es posible alimentar al paciente más allá de la fístula. Si esto no es posible, va a haber que recurrir a la nutrición parenteral. Pero si es posible, podemos utilizar nutrición enteral, al igual que si la fístula estuviera ubicada, como vimos anteriormente, a nivel distal. ¿Se reduce significativamente el débito de la fístula o el gasto? Si no se reduce, hay que utilizar parenteral. En cambio, si sí se reduce, esto puede llevar al cierre de la fístula. Si vemos que no ocurre dicho cierre o que la nutrición parenteral fracasa en más de 6 semanas, va a haber que ir a cirugía, que era el otro tipo de tratamiento a utilizar si vemos que no hay resolución del cuadro. Se va a utilizar nutrición parenteral en los casos en donde no se pueda acceder al tubo digestivo o en el caso de fístulas de alto gasto o débito, es decir, superiores a los 500 mililitros por día, a menos de que se pueda acceder en forma distal a dicha fístula. En los casos en donde no se tolere adecuadamente la nutrición enteral o no se puedan cubrir los requerimientos nutricionales con esa vía. Y se indica el soporte nutricional parenteral en el segundo o tercer día de haber identificado la fístula y cuando se decida no recurrir a la cirugía para su tratamiento. La nutrición parenteral mejora el pronóstico de la fístula porque ayuda al cierre espontáneo y además mejora el estado nutricional. Por otro lado, al acceder a través de la vía venosa, disminuye las secreciones gastrointestinales y promueve la síntesis proteica.
Se recomienda siempre combinar la nutrición parenteral con al menos una pequeña proporción o volumen de nutrición enteral como para mantener el trofismo intestinal. Por otro lado, también es importante aportar no solo energía y macronutrientes, sino además minerales como sodio, cloro, potasio y magnesio, además de oligoelementos. Y además es importante agregar la vitamina K, que no suele venir en la bolsa de la nutrición parenteral, 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, la nutrición parenteral no suprime en forma total las secreciones basales o cefálicas y a largo plazo las proteínas y los lípidos pueden ejercer cierto estímulo y producir secreción gástrica e intestinal. En algunos trabajos o evidencias, de forma limitada, sugieren restringir la vía oral entre 4 y 8 semanas con el objetivo de facilitar el cierre de la fístula y disminuir el débito. Sin embargo, como los pacientes suelen tener un estado nutricional deteriorado, esto podría ser perjudicial. La nutrición enteral es la ruta óptima o la más adecuada para aportar nutrientes siempre y cuando exista una longitud suficiente de intestino funcionante, 120 centímetros desde el ángulo de Treitz, haya un buen manejo del débito y no haya sepsis. Por otra parte, es importante la implementación precoz para conducir a un cierre más temprano de la fístula y menores chances de neumonía y de que se vuelva a abrir esa fístula o pueda reaparecer alguna nueva. Por otra parte, como comentamos recién, el aporte mixto, es decir, combinando nutrición enteral y parenteral, mejora los parámetros bioquímicos del estado nutricional como la albúmina, ferritina y prealbúmina, entre otros, y reduce la estancia hospitalaria. Por otra parte, como comentábamos recién, mantener, aunque sea volúmenes bajos de infusión enteral, como para función de trofismo, protege la integridad de la mucosa, previene la translocación bacteriana y preserva las funciones inmunológica y hormonal, siempre y cuando se aporte al menos un 20% de valor calórico total a través de esta vía. El tipo de fórmula recomendada para utilizar tiene que ser sin fibra, hiperproteica y de alta absorción, es decir, con bajo aporte de grasa, grasas sobre todo TCM y proteínas hidrolizadas. Bien, sin embargo no se reportan mayores beneficios sobre el cierre con el uso de fórmulas elementales sobre poliméricas. En tal caso, si tenemos miedo y queremos asegurarnos una buena absorción, se puede recurrir a las fórmulas oligoméricas, en donde haya péptidos de proteínas. ¿En qué caso se suspende la nutrición enteral si el débito aumenta más del 10% de lo que viene siendo el débito habitualmente y si se mantiene? Por ejemplo, si venimos teniendo un débito de 1000 y aumenta a 1100, ahí sería indicación de suspenderlo y pasar a usar solamente nutrición parenteral. Respecto de la alimentación oral, no hay evidencia suficiente acerca de cuándo es recomendable implementar este método. Se puede reiniciar aun si la fístula no está cerrada del todo, siempre y cuando tengamos bajo débito. En ese caso, las recomendaciones son que la alimentación sea hipercalórica e hiperproteica, con gran aporte de cloruro de sodio, porque vimos que están aumentadas sus pérdidas, con predominio de hidratos complejos, de bajo residuo o baja cantidad de fibra y de alta absorción. Se debe suspender la vía oral ante un aumento del débito. ¿Cuánto? En realidad hay controversia, ¿sí? Pero por lo menos como podemos utilizar el parámetro que vimos recién, se aumenta más del 10% del débito basal. Puede tener escasa utilidad para cubrir las necesidades nutricionales, pero sí puede contribuir a mejorar el estado anímico del paciente y a brindarle confort. Y la suplementación oral con zinc, alrededor de 220 miligramos por día, puede mejorar el sentido del gusto y así favorecer la ingesta y contrarrestar la hiporexia. Si coexiste la vía enteral, recordemos que es importante mantener el día para que se pueda alimentar por vía oral el paciente y preferir una vía cíclica nocturna para la enteral. Respecto al requerimiento energético, se recomienda aportar entre 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso por día, teniendo en cuenta que la relación energía-nitrógeno puede ser de 150 a 1 o de 200 a 1 en pacientes entables, y en hipercatabólicos es importante reducir dicha relación para aportar más cantidad de proteínas.
En pacientes con fístulas de bajo gasto es importante cubrir el gasto energético en reposo. En cambio, en pacientes con alto gasto, es decir, con débitos superiores a 500 mililitros en 24 horas, se puede llegar a necesitar entre 1,5 a 2 veces más del gasto energético en reposo. Es importante, sin embargo, no sobrealimentar al paciente porque puede conducir a una hiperglucemia. Recordemos que ya de por sí hay una resistencia a la insulina, a hipertrigliceridemia, esteatosis hepática y mayor riesgo de sepsis. En cuanto al requerimiento de líquidos, lo recomendable es aportar entre 35 a 45 mililitros por kilo por día o 1 mililitro por caloría. Siempre hay que ajustar las necesidades según las pérdidas de fluidos, ¿sí? Sobre todo en pacientes con alto débito. Respecto a los requerimientos de hidratos de carbono, es importante no sobrepasar la tasa de oxidación de la glucosa, es decir, no administrar más allá de lo que se pueda oxidar. Esto significa no aportar más de 5 miligramos por kilo por minuto, siendo la cantidad mínima entre 50 a 150 gramos por día, como para prevenir la acidosis y cetosis sistémica, reducir la gluconeogénesis y proveer energía para el sistema nervioso central, que es glucodependiente. El requerimiento proteico entonces va a ser para fístulas de bajo gasto entre 1 a 1,5 gramos por kilo de peso por día y en fístulas de alto gasto ese requerimiento aumenta hasta 2,5 gramos por kilo por día. Siempre es importante individualizar la recomendación y si tenemos posibilidad de medir en cada paciente las pérdidas entéricas, mucho mejor. ¿Sí? Se deben adicionar 2 gramos de nitrógeno por litro de fluido perdido, es decir, 12,5 gramos de proteínas por cada litro de débito. En cuanto al requerimiento de líquidos, hay que controlar la cantidad porque si se dan en exceso puede causar infiltración grasa en el hígado. En fístulas de bajo gasto no se debe superar el 30% del BCT y respecto de los ácidos grasos esenciales, si bien no existen recomendaciones específicas sobre su aporte, se deben considerar en etapas finales de cicatrización, ya que en las etapas iniciales, en donde hay gran cantidad de inflamación, los efectos antiinflamatorios de los omega 3 pueden retardar el cierre de las heridas. Para iniciar el proceso de cicatrización es necesario que haya una relación omega 6-omega 3 no menor a 10:1 para una adecuada respuesta inflamatoria. Respecto del requerimiento de micronutrientes van variando de acuerdo a la etapa de la cicatrización de la fístula, siendo el zinc, el magnesio y el calcio básicos durante todas las etapas, pero el hierro, el cobre y el manganeso son importantes en la fase inicial o fase inflamatoria y en la formación de tejido granular. El selenio es importante brindarlo en una fase tardía en donde sirva para atacar a los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno. En realidad, las vitaminas y elementos traza están muy disminuidos, por lo cual es importante aportarlos en el doble de las recomendaciones y en el caso de vitamina C y zinc, entre 5 a 10 veces la recomendación para el adulto sano. La suplementación oral con zinc fue efectiva en pacientes con deficiencia, como vimos que favorecía al gusto y ayudaba a una mayor ingesta vía oral, pero no es concluyente en pacientes que tienen una buena reserva del mineral. Tenemos que tener en cuenta que se pierden entre 12 a 17 miligramos de zinc por cada litro de fluido perdido. Respecto a la inmunonutrición, si bien no existen estudios específicos en fístulas enterocutáneas, existe una evidencia acerca del posible efecto benéfico sobre la modulación de la respuesta inmune ante heridas a través de la glutamina, la arginina y los ácidos grasos o carboxílicos de cadena corta, sobre todo para el cierre de las heridas y para el trofismo intestinal. La glutamina, recordemos que actúa como un aminoácido condicionalmente esencial porque aporta nitrógeno y energía para los enterocitos y los linfocitos, además de que posee efectos antioxidantes. Va a variar la administración según sea por vía parenteral y por vía enteral. Siempre es importante tener en cuenta que la glutamina va a cumplir su efecto cuando la administremos por vía enteral, siempre y cuando se cubra entre un 50 y un 65% del requerimiento energético.
Este es un cuadro resumen de lo que vinimos viendo acerca de la comparación entre fístulas de bajo débito y de alto débito, haciendo hincapié en que en fístulas de bajo débito obviamente los requerimientos van a ser menores que en fístulas de alto débito y se puede utilizar en la primera la alimentación enteral, siendo la alimentación parenteral necesaria muchas veces en fístulas de alto débito. Bueno, espero que les haya servido la clase. Cualquier cosa vemos dudas en la clase presencial por Zoom.